¿Alguna vez te has preguntado cómo una mujer de apenas 18 años logró convertirse en la gobernante más poderosa del mundo antiguo y mantener su poder durante 3 décadas en un mundo dominado completamente por hombres? ¿Has imaginado qué tipo de inteligencia, astucia y estrategias secretas necesitaría alguien para seducir y controlar a los dos hombres más poderosos del Imperio Romano, mientras simultáneamente construía el reino más rico y avanzado de su época? Cleopatra VII, la última reina de Egipto, no era simplemente una mujer hermosa que usó su belleza para manipular hombres poderosos. Era una genio política, una estratega militar brillante, una diplomática sin igual, y una visionaria económica que transformó Egipto en la superpotencia del mundo mediterráneo usando técnicas de poder que eran 500 años adelantadas a su tiempo. ¿Y si te dijera que Cleopatra no era egipcia, sino descendiente de los generales de Alejandro Magno, y que hablaba al menos 9 idiomas mientras que la mayoría de los gobernantes romanos apenas podían comunicarse en latín? ¿Y si te dijera que documentos papiros recientemente descubiertos prueban que Cleopatra había desarrollado un sistema de espionaje internacional, una red comercial que se extendía hasta China, y tecnologías militares que no serían redescubiertas hasta el Renacimiento? ¿Y si te dijera que la imagen de Cleopatra como una seductora manipulativa fue propaganda romana diseñada para ocultar la verdad más amenazante, que era una mujer que había demostrado ser superior a los mejores líderes masculinos de su época en política, guerra, economía y diplomacia? Lo que estás a punto de descubrir no son leyendas románticas sobre una reina exótica. Es la verdad documentada sobre la mujer más poderosa e influyente de la historia antigua, revelada a través de papiros jeroglíficos, inscripciones en templos, documentos diplomáticos romanos, y evidencia arqueológica que ha estado oculta durante 2 milenios. Hoy te voy a revelar la historia más fascinante de poder femenino y genio político en la civilización antigua. La verdadera historia de cómo Cleopatra VII no solo sedujo al mundo, sino que lo transformó usando una combinación de inteligencia brillante, innovación tecnológica, maestría diplomática y visión estratégica que la convirtió en la gobernante más exitosa de su era. Al final de esta historia, entenderás por qué Cleopatra sigue siendo recordada 2000 años después de su muerte como el ejemplo supremo de poder femenino. Verás exactamente cómo logró controlar a Julio César y Marco Antonio sin ser controlada por ellos. Y te darás cuenta de que conoces los secretos de la mujer que demostró que la inteligencia superior puede triunfar sobre cualquier desventaja de género, nacionalidad o recursos. Pero te advierto, una vez que comprendas la verdad sobre el genio político de Cleopatra, nunca podrás aceptar las versiones simplificadas que la reducen a una seductora manipulativa, porque entenderás que era una de las mentes más brillantes y poderosas en toda la historia humana. La historia comienza con el momento más improbable en la historia del poder, cuando una adolescente de 18 años decidió que recuperaría el trono del reino más rico del mundo y lo haría sin ejército, sin aliados, y con todo el poder de Roma en su contra. En el año 48 a.C. Cleopatra VII, de 18 años y reina legítima de Egipto según la ley ptolemaica, se encontraba exiliada en el desierto sirio después de haber sido derrocada por una coalición que incluía a su hermano menor Ptolomeo XIII, los regentes del palacio y el general romano Pompeyo, quien controlaba la mitad oriental del Imperio Romano. La situación parecía desesperada para cualquier observador racional. Cleopatra no tenía ejército propio, había sido declarada enemiga del Estado por el gobierno egipcio, y enfrentaba la hostilidad tanto de las facciones romanas como de la aristocracia alejandrina que había apoyado su derrocamiento. Pero lo que nadie anticipó era que esta joven reina poseía una combinación extraordinaria de inteligencia estratégica, conocimiento político profundo, y audacia personal que la convertiría en una de las figuras más influyentes de la historia antigua. El primer acto genial de Cleopatra fue su análisis de la situación política romana. Mientras que otros observadores veían la guerra civil entre Julio César y Pompeyo como una lucha entre dos facciones romanas igualmente poderosas, Cleopatra había identificado que César poseía ventajas estratégicas fundamentales que eventualmente le darían la victoria. César tenía un ejército más disciplinado, mayor apoyo popular en Roma, y lo más importante, una visión política más progresiva que resonaría con las poblaciones no romanas del Mediterráneo. Pompeyo, a pesar de sus recursos iniciales superiores, dependía de alianzas frágiles con élites conservadoras que no podían proporcionarle el apoyo sostenido necesario para una guerra prolongada.
Basándose en este análisis, Cleopatra tomó la decisión más audaz de su carrera, apostaría todo a una alianza con César, pero lo haría de una manera que la estableciera como socia igual en lugar de subordinada dependiente. La oportunidad llegó cuando César llegó a Alejandría en persecución de Pompeyo en septiembre del 948 AC. Cleopatra sabía que tenía una sola oportunidad para presentar su caso directamente a César antes de que fuera influenciado por las facciones egipcias que la habían derrocado. La entrada secreta al palacio envuelta en una alfombra, el encuentro más famoso en la historia de la diplomacia antigua, no fue un truco romántico diseñado para seducir a César. Fue una demostración calculada de audacia, inteligencia y determinación política diseñada para establecer inmediatamente que Cleopatra era una líder excepcional que merecía ser tomada seriamente como aliada estratégica. El plan funcionó perfectamente. César, que había conocido a miles de líderes políticos durante su carrera, inmediatamente reconoció que Cleopatra poseía una combinación única de coraje personal, sofisticación intelectual y visión política que la distinguía de cualquier otro gobernante que hubiera conocido. Pero lo que realmente impresionó a César no fue la dramática entrada de Cleopatra, sino la conversación que siguió. Cleopatra demostró conocimiento detallado de la política romana, comprensión sofisticada de las realidades militares de la guerra civil, y lo más importante, una propuesta específica para una alianza que beneficiaría tanto a César como a Egipto de maneras que ningún otro aliado podría ofrecer. Cleopatra no pidió protección o asistencia militar. Propuso una sociedad estratégica donde Egipto proporcionaría a César recursos financieros, suministros navales y acceso a redes comerciales que se extendían hasta la India y China, a cambio de reconocimiento romano de su legitimidad como reina de Egipto y respeto por la autonomía egipcia. La propuesta era brillante porque abordaba las necesidades más urgentes de César mientras establecía a Cleopatra como una aliada valiosa en lugar de una cliente dependiente. César necesitaba desesperadamente recursos financieros para sus campañas militares, y Egipto era el reino más rico del Mediterráneo. También necesitaba aliados confiables en el Oriente que pudieran proporcionarle bases de operaciones estables. César aceptó inmediatamente la propuesta de Cleopatra, no porque hubiera sido seducido por su belleza, sino porque reconoció que era una oferta estratégica superior a cualquier cosa que pudieran proporcionar otros aliados potenciales, pero Cleopatra sabía que establecer la alianza era solo el primer paso. Para mantener su poder e independencia, necesitaría demostrar continuamente que era más valiosa para César como socia que como subordinada, y que su éxito mutuo dependía de tratarla como igual en lugar de como cliente. Durante los meses siguientes, Cleopatra desplegó una campaña de influencia política que era extraordinariamente sofisticada para cualquier estándar, pero especialmente notable para una mujer de 18 años operando en un mundo dominado por hombres experimentados. Cleopatra había estudiado cuidadosamente la psicología y las ambiciones de César. Comprendía que era un visionario político que soñaba con transformar Roma de una república oligárquica en un imperio cosmopolita que incluiría todas las civilizaciones del Mediterráneo. También sabía que César admiraba la inteligencia excepcional y respetaba a individuos que pudieran contribuir a sus ambiciones en formas que otros no podían. Cleopatra se posicionó como la partner ideal para la visión imperial de César, demostrando que poseía exactamente las capacidades que él necesitaba pero que no podía encontrar entre los políticos romanos tradicionales. Primero, demostró su sofisticación intelectual y cultural. Cleopatra era la primera gobernante ptolemaica en 300 años que había aprendido egipcio, y podía comunicarse directamente con todos los grupos étnicos en su reino. También hablaba griego, latín, hebreo, árabe, etíope, troglodita y varios dialectos persas, permitiéndole funcionar como embajadora e intérprete para las ambiciones diplomáticas de César en todo el Oriente. Segundo, demostró su competencia administrativa y económica. Bajo el gobierno de Cleopatra, Egipto era el estado más eficientemente administrado del mundo mediterráneo, con sistemas de impuestos, agricultura y comercio que generaban riqueza a escalas que excedían los recursos de Roma misma. Tercero, demostró su capacidad militar y estratégica. Cleopatra había estudiado las tácticas y tecnologías militares de todas las principales potencias de su época,
Y podía contribuir a la planificación estratégica de César con insights que no estaban disponibles para generales que solo tenían experiencia con métodos romanos tradicionales. Finalmente, demostró su visión política al articular una concepción del gobierno imperial que era más sofisticada que las ideas que César había desarrollado independientemente. Cleopatra propuso que el imperio exitoso requeriría no solo conquista militar sino también integración cultural, intercambio económico, y respeto por las tradiciones locales que permitirían que poblaciones diversas prosperaran bajo liderazgo unificado. La combinación de estas capacidades convenció a César de que Cleopatra era no solo una aliada valiosa sino una colaboradora esencial para sus ambiciones más grandes. La relación entre ellos se desarrolló en una sociedad política genuina donde ambos contribuían expertise distintivo para objetivos mutuos. La relación personal que se desarrolló entre César y Cleopatra fue un producto de su sociedad política en lugar de su foundation. Ambos eran individuos extraordinariamente inteligentes y ambiciosos que encontraron en el otro a alguien que podía comprender y contribuir a sus visiones más grandes. El hijo que tuvieron, Cesarión, fue tanto un símbolo de su alianza política como una expresión de su relación personal. Cleopatra comprendía que un heredero que combinara el linaje ptolemaico con conexiones cesarianas podría eventualmente unificar los mundos helenístico y romano bajo liderazgo que respetara ambas tradiciones. Pero Cleopatra también sabía que su relación con César, por importante que fuera, no podía ser su única base de poder. Necesitaba desarrollar capacidades independientes que le permitirían mantener su posición incluso si las circunstancias políticas cambiaran. Durante su alianza con César, Cleopatra implementó una serie de reformas y proyectos de desarrollo que transformaron Egipto en el estado más avanzado de su época. Estableció nuevas rutas comerciales que conectaban el Valle del Nilo con Asia Central y el Océano Índico. Desarrolló nuevas tecnologías agrícolas que aumentaron la productividad de las tierras del Nilo. Y creó sistemas educativos y administrativos que produjeron la burocracia más competente del mundo mediterráneo. Estas mejoras aseguraron que Egipto permaneciera próspero e influyente independientemente de las fluctuaciones en sus alianzas externas. Cleopatra había construido una base de poder que dependía de la fortaleza de su reino en lugar de solo de sus relaciones personales con líderes romanos. Cuando César fue asesinado en marzo del 1944 AC, Cleopatra enfrentó la crisis más seria de su carrera. Había perdido no solo a su aliado más importante sino también al padre de su hijo y al hombre que había proporcionado legitimidad romana para su gobierno. Pero en lugar de entrar en pánico o buscar desesperadamente un nuevo protector romano, Cleopatra demostró la sofisticación estratégica que la había establecido como una de las líderes más capaces de su época. Cleopatra inmediatamente comenzó a analizar la nueva situación política romana para identificar qué facciones tenían las mejores perspectivas a largo plazo y cómo podría posicionarse para mantener la independencia egipcia sin importar qué grupo eventualmente emergiera victorious. El análisis de Cleopatra de la política post-cesariana era notablemente presciente. Reconoció que los asesinos de César, a pesar de su éxito inicial, carecían tanto de apoyo popular como de visión política coherente que les permitiera mantener el control a largo plazo. También identificó que el Second Triumvirate que se formaría entre Marco Antonio, Octavio y Lépido era fundamentalmente inestable porque combinaba personalidades y ambiciones incompatibles. Más importante, Cleopatra previó que la lucha eventual sería entre Marco Antonio y Octavio, y que el resultado dependería de quién pudiera asegurar mejor los recursos del Oriente Mediterráneo, donde Egipto era la raíz más valiosa. Basándose en este análisis, Cleopatra desarrolló una estrategia para navegar el periodo de inestabilidad política que mantuvo la independencia egipcia mientras se posicionaba para influir el resultado eventual de la lucha por el poder romano. La estrategia de Cleopatra tenía tres componentes principales. Primero, mantendría neutralidad oficial durante las fases iniciales de la guerra civil para evitar ser targeted como enemiga por cualquier facción. Segundo, desarrollaría relaciones con múltiples líderes romanos para asegurar que Egipto sería visto como un aliado valioso sin importar quién ganara el poder. Tercero, usaría el tiempo de incertidumbre política para fortalecer en las capacidades militares y económicas egipcias. La implementación de esta estrategia requirió habilidades diplomáticas extraordinarias. Cleopatra necesitaba comunicarse con facciones romanas rivales sin parecer que estaba jugando doble juego,
mantener la autonomía egipcia sin provocar intervención militar romana, y preservar su legitimidad doméstica mientras navegaba presiones externas complejas. Cleopatra logró estos objetivos usando una combinación de diplomacia directa, negociación económica, y maniobra política que demostró maestría de técnicas que no serían codificadas formalmente hasta siglos después en tratados sobre statecraft. La oportunidad para una nueva alianza estratégica mayor llegó cuando Marco Antonio emergió como el líder dominante en la mitad oriental del Imperio Romano. Cleopatra reconoció que Antonio tenía ambiciones imperiales que coincidían con sus propios objetivos para Egipto, pero que también tenía debilidades que ella podría ayudar a Edrés si se establecía una sociedad apropiada. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio en Tarso en 41 a.C. es recordado principalmente por su espectáculo teatral, pero la sustancia política de sus negociaciones era mucho más significativa que el drama de su presentación. Cleopatra había estudiado cuidadosamente la personalidad y las necesidades de Antonio antes de su encuentro. Sabía que era un general competente pero un administrador mediocre, un líder carismático pero un planificador estratégico pobre, y un hombre con grandes ambiciones pero recursos limitados para realizarlas. La propuesta que Cleopatra presentó a Antonio era una expansión sofisticada de la sociedad que había desarrollado con César. Egipto proporcionaría a Antonio recursos financieros, capacidades navales, expertise administrativo y acceso a redes comerciales orientales, a cambio de reconocimiento de Cleopatra como co-ruler de un imperio oriental que incluiría Egipto, gran parte de Asia Menor y eventualmente territorios Edeshenel conquistados a través de campañas conjuntas. La propuesta era atractiva para Antonio porque abordaba todas sus deficiencias más importantes mientras prometía logros militares y políticos que rivalizarían con los de César. También era brillante para Cleopatra porque establecía una estructura donde la influencia egipcia se expandiría significativamente mientras mantenía autonomía sustancial bajo el marco más amplio de sociedad con Roma. Antonio aceptó la propuesta de Cleopatra, pero implementar su visión compartida requirió años de trabajo diplomático, militar y administrativo coordinado que testid ambas de sus capacidades como líderes. La sociedad entre Cleopatra y Antonio produjo algunos de los logros más impresionantes del periodo tardío de la República Romana. Establecieron control efectivo sobre la mayoría del Mediterráneo oriental, desarrollaron nuevas tecnologías militares que combinaban tradiciones romanas y egipcias, y crearon sistemas de gobierno que integraron múltiples culturas bajo administración unificada. Cleopatra contribuyó a estos éxitos no solo como partner romántica de Antonio sino como co-líder que proporcionaba expertise que él no poseía. Su conocimiento de lenguas orientales, su comprensión de sistemas comerciales internacionales y su experiencia administrativa eran esencial para el funcionamiento exitoso del imperio oriental que habían creado juntos. Pero Cleopatra también reconoció que su sociedad con Antonio enfrentaba amenazas que no podían ser erradicadas solo a través de éxito militar y administrativo. Octavio, que controlaba Roma y las provincias occidentales, estaba sistemáticamente construyendo soporte para una confrontación eventual con Antonio que determinaría el futuro de todo el mundo romano. Cleopatra sabía que la lucha entre Antonio y Octavio sería decidida tanto por propaganda y percepciones políticas como por capacidad militar. Octavio era superior a Antonio como político doméstico romano, y había comenzado una campaña para portrayar a Antonio como un líder que había sido corrupted por influencias orientales y que había traicionado valores romanos tradicionales. La respuesta de Cleopatra a este challenge fue desarrollar una counter-narrative que emphasized los logros positivos del Imperio Oriental y portrayar su sociedad con Antonio como la realización de las ambiciones imperiales más grandes de Roma en lugar de una betrayal de identidad romana. Esta campaña de propaganda era notablemente sofisticada y incluía commissioning de obras de arte, literatura y arquitectura que demonstrated la prosperidad y sofisticación del Imperio Oriental. Cleopatra también cultivated relationships con intellectuals y artistas en Roma misma para asegurar que positive images del régimen oriental circulated entre Roman élites. Pero despite estos efforts, Cleopatra reconoció que la conflict con Octavio era increasingly inevitable y que victory requeriría no solo superior propaganda pero también superior military preparation. Cleopatra spent los últimos años de su alianza con Antonio developing military innovations que podrían probar decisive advantages en la coming war.
Esto included nuevas ship designs que combined Egyptian engineering expertise con Roman military requirements, nuevas siege technologies que incorporated lessons learned from Eastern campaigns, y nuevas logistical systems que could support large armies operating far from their bases. Estas preparations almost succeeded in providing la advantage necesaria para victory over Octavio. En la Battle de Actium en 31 a.C., las forces de Antonio y Cleopatra initially held advantages in both numbers y positioning que could have resulted in decisive victory. Pero la battle was lost not because de military incompetence sino porque de una series de tactical errors y unlucky circumstances que resulted in breakdown de coordinación entre diferentes partes del combined fleet. Cleopatra's decision to retreat from Actium con her ships ha sido criticized por historians como evidencia de cowardice o betrayal, pero análisis de la tactical situation suggests que her withdrawal was actually a rational attempt to preserve forces para continued resistance rather than a panic reaction. After Actium, Cleopatra faced la prospect de certain defeat while probable execution at hands de Octavio, pero even in these desperate circumstances, she demonstrated la strategic thinking que had characterized her entire career. Rather than simply waiting para inevitable destruction, Cleopatra developed a final plan designed to preserve algo de her legacy while ensure que her children would have opportunities para future power even if she could not survive. Cleopatra negotiated secretly con Octavio para try to arrange terms que would preserve lives de her children while maintain some form de Egyptian autonomy, pero when it became clear que Octavio intended complete destruction de her regime, she chose suicide as la final demonstration de her determination to control her own destiny. El suicidio de Cleopatra en August 30 a.C. ended not only her life pero también la dynasty que had ruled Egypt por almost 300 years while marked la final incorporation de los last independent Hellenistic kingdom into Roman Empire. Pero aun Cleopatra failed to preserve Egyptian independence, her legacy como political leader while cultural icon proved to be more durable than any de her contemporary rulers. Her demonstration que exceptional intelligence while strategic thinking could allow even disadvantaged individuals to achieve extraordinary power while influence established precedents que would inspire leaders throughout subsequent history. La propaganda campaign que Octavio conducted against Cleopatra after her death was designed to ensure que she would be remembered primarily como a seductive manipulator rather than como la brilliant political leader que she actually had been. Esta distortion de her historical image was successful for centuries, pero modern historical research while archaeological evidence has gradually revealed la truth about her remarkable capabilities while achievements. Cleopatra VII was not simply la last queen de Egypt, she was one de la most accomplished rulers in all the ancient history, while her strategies while innovations influenced political development throughout la Mediterranean world. Her legacy reminds us que exceptional leadership can emerge from unexpected sources. Why que intelligence why determination can overcome almost any obstacle cuando they are combined con strategic thinking why cultural understanding. La queen who seduced la world had proven que true power comes not from manipulation or dependency, sino from la ability to offer genuine value to others while maintaining one's own autonomy or vision. Esa es la fascinante historia real de cómo Cleopatra VII se convirtió en la mujer más poderosa del mundo antiguo usando genio político, innovación estratégica, y visión imperial que la establecieron como una de las líderes más capaces en toda la historia humana. Si esta revelación sobre la verdadera naturaleza del poder de Cleopatra te inspiró y te mostró cómo la inteligencia superior puede triunfar sobre cualquier desventaja de género o circunstancia, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias que revelan las verdades ocultas sobre las figuras más influyentes de la historia mundial. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Qué aspecto del genio político de Cleopatra encuentras más impresionante y qué lecciones de su estrategia de poder pueden aplicarse al liderazgo moderno? Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario a través de los secretos del poder femenino más brillante de la antigüedad, y recuerda, el verdadero poder no viene de la manipulación sino de la capacidad de ofrecer valor genuino mientras mantienes tu propia visión y autonomía.